Bien, Tania Ramírez, presidente de la Red de Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros. Muy buen día. Muy buen día, Eduardo. Un gusto estar acá con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias. Hace un par de días leímos o pudimos leer en la prensa que se estima que hay 4 millones de niños mexicanos que trabajan y no será por voluntad de comprarse un Xbox y se van a trabajar, le piden permiso a sus papás, salen a trabajar para comprarse algún juego electrónico. O sea, evidentemente son enviados por sus hijos a trabajar para que aporten al ingreso familiar. ¿Esa cifra la reconoces como válida, Tania? Sí. En los estudios que hemos estado observando desde Redim, sobre todo por la ENTI, esta encuesta nacional sobre trabajo infantil, son consistentes con lo que veíamos. Más bien fue, primero, una buena noticia poder tener esta ENTI, porque si recuerdan, estuvo medio en peligro que la pudiéramos tener. Sí. Y después, la verdad es que arroja datos muy preocupantes, aunque teníamos la preocupación de que después del COVID, con toda la pérdida de empleos y la pauperización en la economía de muchas familias, que estos datos fueran a peor. Ahora, no han bajado. Entonces, tenemos ahí una deuda pendiente con, como decías, casi 4 millones, en realidad 3,7 millones de niñas, niños adolescentes entre los 5 y los 17 años. Sí, son enviados por sus padres, evidentemente. Yo te diría que son enviados por la pobreza, Eduardo. Creo que desde Redim lo que hemos intentado colocar es, si nos escandaliza el trabajo infantil, tiene que escandalizarnos la pobreza. En realidad estos niños y niñas, como decías, no están en busca del Xbox ni nada, sino que tienen que complementar las economías familiares como un medio de subsistencia, ni siquiera como un medio de mejora, ¿no? Y esto lo que estamos observando es que, por supuesto, va en contra de los derechos consagrados para niñas y niños y puede poner en riesgo su integridad, su desarrollo, incluso su vida en los casos más graves, ¿no? Algo que se observa es que estos chicos y chicas que estarían realizando actividades no permitidas, digamos, hay algunas que sí permite la Ley Federal del Trabajo, otras que no. Hay más de 2 millones haciendo actividades no permitidas en algunas labores peligrosas. Y por peligrosas vale la pena imaginarlo, estamos hablando del agro, en general la industria agropecuaria, por todo lo que implica en uso de agrotóxicos, químicos, que a cualquier edad son dañinos, pero en niñas y niños más. Estamos hablando de actividades en la construcción, que sabemos que hay poca seguridad física, ya no hablemos de seguridad social. Eh, Bares y cantinas también, esto asociado al machismo, ¿no? Que hace que sean las pequeñas, las adolescentes quienes estén realizando estas tareas. Y pues esto, bueno, y la minería también, que es como una noticia del siglo pasado, ¿no? Oye, el número de niños 3.7, 3.8, ¿ha aumentado en el transcurso del tiempo o se mantiene así como que permanente, más o menos esas mismas cantidades? Respecto de la encuesta más reciente que se hizo en 2019, digamos la previa a pandemia, la variación es mínima, de menos del 0,1%. Pero respecto de un plazo mayor, digamos, o sea, si imaginamos un periodo más prolongado de tiempo, sí es cierto que se ha reducido, ¿no? Por ejemplo, desde 2015, que fue la anterior ENTI, sí se observa una pequeña reducción. Ojo, tampoco hay que echar cohetes porque necesitaríamos que esta cifra estuviera en ceros, ¿no? La Sí. verdad es que niñas y niños que tengan que optar por el trabajo como un medio de subsistencia, a veces como un medio de seguridad, fíjense, nosotros supimos durante pandemia que muchas familias, recuerdo muy claramente unas en las ladrilleras en Guanajuato, se tenían cuando no hubo escuelas, se tenían que llevar a los chicos y chicas a las ladrilleras, porque de otra forma el crimen organizado, por ejemplo, podría llevárselos de sus hogares, de sus casas si estaban solos. Entonces, es tremendo pensar que el trabajo, por más que, por supuesto, está prohibido, por más que tenemos que ir haciendo todo lo necesario para que las condiciones de vida de niñas y niños, que ojo, también sabemos ahora por Coneval, que son el grupo de población más numeroso en pobreza y pobreza extrema,
Por supuesto que tenemos que hacer todo lo necesario para sacarlos de esas condiciones, pero desde Redim hacemos el llamado a problematizar y sobre todo a no criminalizar a esas familias que por seguridad, por supervivencia, tienen que hacerse acompañar de los chicos y chicas como un medio de vida. El narco contrata o se jala a los niños, o sea, porque sabemos que están los adolescentes, pero también hay niños en los cuerpos de narcotraficantes, Por lo que cumpliendo labores como halcones, creo que se les dice halcones, ¿no? O sea, de espías, ¿no? Están jugando en la calle, cuando veas algo y así, 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 nos avisas. Ellos están siendo captados también por la criminalidad organizada. Por lo que hemos observado, el reclutamiento y la utilización por parte del crimen organizado y también de bandas delincuenciales, ¿no? No todo es nada más narcotráfico y estupefacientes, sino el amplísimo mundo de Sí. la subeconomía que implica la criminalidad organizada. Hemos escuchado testimonios en donde desde los 10 o desde los 11 años estas tareas de observación del territorio que se conocen como halconeo, etcétera, las podrían estar realizando chicos y Válgame chicas Dios. también. Drogadicción en ellos es muy notoria, existe. Yo digo, yo he visto niños, sobre todo en ciudades, he visto las niñas con la mona, ¿no? Que le dicen, creo que le Mm. dicen la mona, yo un algodón con solvente aquí, y están así, generalmente así, y están, ¿no? Están inhalando esas sustancias que va directamente al cerebro y se lleva neuronas, por cierto, ¿no? Mm. No, no, o sea, lo que hemos observado dentro del reclutamiento y la utilización no está tan asociado al No, uso de drogas, sino, fíjense, y este es un llamado de atención muy importante, a la presencia de violencia en los hogares, es decir, tener que huir de ahí, querer cualquier otra forma de vida que no sea esa, o a la pobreza también, nuevamente, a necesitar mejorar radicalmente sus condiciones de vida, o también a la presencia de actividades ilícitas en el entorno familiar, doméstico, comunitario. ¿qué tendríamos que hacer, Tania, para evitar ya que los niños en México tengan que trabajar? Pues tendríamos que estar hablando de reformas fiscales que hagan que quienes acumulan más dinero puedan pagar más impuestos, porque todas las políticas que observamos dirigidas a la niñez, la explicación final es no hay suficientes recursos, ¿no? Entonces necesitamos que esa institucionalidad creada, las leyes, nuestro país ha ratificado la Convención de los Derechos de la Niñez, tiene pactos con no solo distintos órganos internacionales, sino nuestra propia Constitución. Hay una ley general de derechos de niñas, niños, adolescentes, que se queda en letra muerta cuando no hay presupuestos que puedan fortalecer esas políticas públicas, ¿no? Necesitamos entonces que en este periodo que se está discutiendo el presupuesto en Cámara de Mm. Diputados, invirtamos en niñez. Esa niñez que representa la tercera parte del país, Eduardo. Esto a veces se nos olvida, pero niñas, niños, adolescentes son más del 30% de la población en México. Si le dedicáramos, ya no te digo el 30% del presupuesto, el 10% del presupuesto a la niñez, veríamos un cambio significativo en todo lo que tiene que ver con trabajo infantil, pero también con todas las otras condiciones de violencia, pobreza y marginación que lamentablemente viven millones y millones de niñas y niños en nuestro país. No, no lo queremos ver. Por supuesto, no lo queremos ver y a veces en Redim también hemos dicho, como niñas y niños no paran el tránsito, no hacen manifestaciones, como no van a castigar a nadie con su voto en un sentido o en otro, siguen siendo un sector del cual es muy fácil decir, claro que haremos todo por la niñez, les daremos becas, lo que sea, pero que al final instituciones o sistemas de protección como el CIPINA estén atacados, que después los presupuestos que van destinados a ellas y ellos, hay un anexo transversal, el anexo 18, que reúne todas las bolsas de todas las instituciones, porque ojo, no le toca nada más al DIF, no le toca nada más a educación, le toca al Estado mexicano en su conjunto para problemáticas como el reclutamiento, imagínense, pues lo que estamos viendo es que no es consistente el presupuesto ahí para garantizar mejores condiciones de vida. Pero déjame decir esto, sí hay una ruta de trabajo.
O sea, en organizaciones, la academia, las propias instituciones, hemos logrado construir instituciones y planes de trabajo que sí nos dan rutas claras para ir saliendo de estas condiciones. Ahora, si las instituciones no son respaldadas económica, pero también políticamente, y si los esfuerzos que se han construido ahora no tienen seguimiento y no tienen atención, pues eso se puede quedar en un bonito diseño de trabajo. Pero sí tenemos rutas de atención, planes de trabajo, comisiones interinstitucionales para la prevención y atención de la violencia. Y en serio, si viéramos cambios significativos, ni siquiera enormes, significativos, en los presupuestos dedicados a la niñez y alteráramos el hecho de que México, con toda y la enorme riqueza que tenemos, somos una de las primeras 15 economías del mundo según la OCDE, pues estar viviendo estos niveles de desigualdad que se expresan en la población más pequeña que tenemos, pues por supuesto que esa es una combinación que no nos va a llevar a buen puerto. Para no hablar del abuso sexual, es terrible. Yo la verdad sabía que existía, pero jamás me imaginé que un niño a los 6 años puede ser sujeto en un solo día de 6 u 8 violaciones. O sea, ¿cómo es posible? Ni un adulto lo aguanta. Bueno, no sé, pero es terrible que exista todavía la prostitución infantil, el mercadeo de los niños para fines sexuales de adultos. O sea, es deleznable. ¿Y cómo es posible que lo tengamos en las narices y no hacemos nada para detener ya esa práctica en el mundo? Y como en México está tan laxa la justicia, ¿no? Que eso no quiere decir que uno esté a favor de que se carranceen los fideicomisos correspondientes, pues entonces los pederastas hacen aquí su agosto. A ver, parece que hay alguna intervención del público, Verónica. Así es. Buenos días, Tania. Vale de comenta, ningún niño debería trabajar, pero entrarle a las comunidades y quitar los usos y costumbres es increíblemente complicado y llevará muchos años. Esto es lo que comenta. Importante. En realidad, lo que hemos visto es que las comunidades indígenas también viven enormes grados de pobreza. Entonces, no es una cosa que esté asociada únicamente a los usos y costumbres, sino que está más asociada a la pobreza que a los usos y costumbres. Sí. En Chiapas, por ponerles un ejemplo, que es el estado número 1 en población de niñez, donde más niñas y niños hay, es en Chiapas, población indígena enormemente. Datos del Coneval. La diferencia entre ser un niño indígena y un niño no indígena puede ser de 30 puntos porcentuales en pobreza extrema. En vez del 37%, el 57% de la población indígena está en pobreza extrema. Entonces, es cierto, las comunidades indígenas tienen también una práctica que incorpora a niñas y niños, pero ojo, ahí es importante ver, no es que los estén poniendo a trabajar, y eso también tenemos que problematizarlo, sino qué pasa si en una comunidad, por ejemplo, se dedican a la fabricación de cestas o de artesanías. O sea, también debemos desmitificar el trabajo cuando tiene una función social, cuando tiene un rol comunitario y cuando tiene Sí, un rol incluso de pertenencia y de identidad. bien. Claro, lo que ya no está bien es llegar a la explotación y a la pobreza, pero otra vez la combinación está en otro lugar. Cambiar la pobreza, darle mejores condiciones de vida a esas poblaciones indígenas y seguramente con una inversión así veríamos que el tipo de trabajo que realizan estos chicos y chicas no Sí. iría en detrimento de su rendimiento escolar, no iría en detrimento de que puedan hacer después una carrera. Al final de eso se trata, no de que no trabajen, sino de que su desarrollo, su vida, su supervivencia vaya acorde a su etapa de edad y eso sí se puede también para pueblos y comunidades indígenas. Tania, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muy buen día.